¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos con el devocional de hermano Kevin, el cual nos va a compartir lo que ha aprendido. Bueno, gracias por el tiempo. Voy a dar un pequeño devocional acerca de llegar a ser una persona del convenio entre el pueblo del convenio, por el elder Neil L. Anderson, que está en la Liaona de febrero de 2022. En sí, el elder empieza hablando acerca de cómo conoció a una persona en Francia en el año de 1995, que no era miembro de la iglesia, pero a él le gustaba, le llamó la atención la iglesia cuando estuvo en la universidad y los elders le habían comentado acerca del evangelio, pero él por situaciones del mundo o porque quiso adquirir su título, no puso tanta atención acerca del evangelio. Entonces, lo que nos estaba enseñando en esa parte es que a pesar de que no haya estado tanto presto para estar en el evangelio, tuvo dos hijas, un hijo, una hija, las cuales se llamaban Charlotte y Morgan. Ellos se habían bautizado en el año de 1991. Y una hija fue a la misión en Francia, Bordeaux. Y la otra hija había estado en la Universidad de Utah. Y entonces, siguiendo con esto, la promesa del Señor de recoger su pueblo. Mientras se reunía con el señor Carlos, pensó en la promesa que había hecho el Señor, la cual era que había dicho: si bien la voz del Señor se dirige a todo pueblo, Él dijo que los últimos días de su pueblo del convenio serían pocos con respecto a toda la población del mundo, pero que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extenderían sobre toda la faz de la tierra. Entonces aquí la promesa que nos ha hecho el Señor es que así seamos, como nos han dicho, pocos son llamados, muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero con ese poco que han sido escogidos, entonces gracias a ellos se extendería el evangelio. En esta parte que les había dicho que es una invitación rechazada, ahí nos habla de lo que el señor Carlos había rechazado el evangelio. Y cuando se reunieron de nuevo, leyeron una parte en Alma que decía: llamados y preparados desde la fundación del mundo, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoselas concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el evangelio de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de su mente, cuando de no haber sido por esto, hubieron podido tener tan grande privilegio como sus hermanos. Le dije cortésmente al señor Carlos que yo creía que él había sido preparado para estar con nosotros y que en la ocasión en que él había rechazado la invitación debido a los encantos del mundo, el Señor lo había seguido bendiciendo con dos espíritus escogidos que eran sus hijos. Ellos habían aceptado la senda de los convenios que estaba destinado a su familia, después que lo invité a aceptar la invitación que se había extendido 30 años atrás. Entonces aquí, a pesar de que, digamos, una parte de nuestra generación haya rechazado el evangelio, va a haber una generación en la cual siempre va a estar dispuesta a escuchar la palabra de Dios y en sí también a buscar la verdad y también como aceptar el convenio que ha hecho con el Padre y así también obedecer los mandamientos. Y siguiendo esto nos había contado un poco de la vida de la hermana Charlotte. Entonces ella durante su vida ha estado full dispuesta a servir el evangelio. Cierto día se enteró que tuvo cáncer de mama, pero fue tratable, pero esa enfermedad regresó. Y entonces ella, como murió a los 50 años,
aproximadamente, o más o menos, no recuerdo bien. Entonces, en medio de esa lucha, ella escribió en un diario lo siguiente: siento una enorme gratitud, un gran agradecimiento por el Espíritu Santo y la capacidad de recibir revelación personal. No sé qué sería de mi vida sin ella. Me sentiría perdida. Entonces, al leer las palabras que ella dijo, el presidente, o sea, tomó en cuenta un ejemplo del presidente Russell M. Nelson, que había dicho que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Entonces, siempre debemos de estar con el Espíritu Santo acompañándonos. Siempre debemos de estar orando, leyendo las Escrituras, adquiriendo mejor conocimiento y estar firmes en el Evangelio. Y para concluir, quisiera terminar con esta parte. Como hijos del convenio, vemos nuestra vida a través de la perspectiva del plan de nuestro Padre Celestial. Nos esforzamos por ser obedientes y aumentamos nuestra fe en Jesucristo. Oramos constantemente, conocemos nuestras debilidades, pero tenemos esperanza. Procuramos dejar que Dios prevalezca a medida que afrontamos retos. Nos arrepentimos de forma continua y nunca abandonamos nuestros empeños por llegar a ser más semejantes al Salvador. Y con esto concluiría mi devocional. Muchas gracias por el tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Lo que he aprendido. Pero no se olviden de dar un like, compartir y suscribirse. Y comentar. Terminamos con esto la devocional de hermano Kevin. Y nos vemos en la próxima. Más cosas sobre las cosas.